Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos un tema súper interesante. Siempre tenemos temas súper interesantes, pero este también es súper interesante. Vamos a hablar sobre la mediumnidad y lo vamos a hacer con dos expertas, con dos medium. Alicia Zábala y Rafaela Hernández, que nos acompañan desde la hermosa Chile. Desde Santiago están las dos. Alicia y Rafaela son medium, pero antes de ser medium, ellas tenían un pasado, otras profesiones. Alicia, no recuerdo a qué se dedicaba antes, pero Rafaela sí vi en su hoja que era biotecnólogo e ingeniero, y en un momento de sus vidas descubrieron que tenían ese don, lo comenzaron a desarrollar y hoy están al servicio de las personas que necesitan de ellas. Pero para los que no entendemos mucho de este tema, queremos preguntarles, bueno, darles la bienvenida, agradecerles que estén aquí con nosotros, pero comenzamos después con la primera pregunta, que es la mediumnidad. Bienvenidas Alicia y Rafaela, un placer tenerlas aquí en el Séptimo Laberinto. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. ¿Pueden comentar qué es la mediumnidad para el que no tiene idea de qué es esto, de qué se trata la mediumnidad? Bueno, la mediunidad parte hace más de 200 años con Allan Kardec, que fue es- quien estudió y quien dio camino al espiritismo. El libro de los espíritus, ¿no? Exactamente. El espiritismo denomina a los sujetos que conectaban como medium porque actúan como intermediarios de la comunicación con las almas desencargadas. Luego comienza a surgir esta doctrina mediante ese primer libro que fue el libro de los espíritus. Doctrina que se encuentra muy influenciada por el cristianismo. De ahí viene el concepto del bien y el mal, de un cielo separado por capas, donde los más bondadosos en la vida ascienden a estados superiores y quienes hayan cometido pecados quedan como pagando aquí en la tierra, ¿verdad? De ahí la creencia de que cuando uno muere debe ir hacia la luz y de que hay espíritus que se encuentran perdidos en una especie de limbo. Eh, Se estima que la creencia espírita tiene más de 50 millones de seguidores en el mundo. Los conceptos o doctrinas espíritas tienen muchas ramificaciones y cuentan con seguidores en todos los países, países de todo el mundo, como Argentina, Brasil, que es el que mayor cantidad de espíritas tiene, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Japón, Haití, Panamá, sigo nombrando, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a un movimiento que es la nueva mediunidad y que surge en este siglo para diferenciar de la teoría espírita. La mediunidad plantea más una búsqueda que una certeza, la nueva mediunidad, y se basa en el aporte de evidencias que transmite el fallecido para corroborar que es él con quien nos estamos comunicando. A diferencia del espiritismo, no está normado por ningún sistema moral tomado del cristianismo, suele alejarse de los estereotipos esotéricos de las religiones, y si bien sus seguidores y practicantes tenemos nuestras propias creencias, solemos dejarla a un lado durante las prácticas, ¿verdad? A esto también lo llamamos mediunidad evidencial. Es un movimiento sincrónico en el que nosotros estamos, es decir, no nos juntamos, no hay líder, simplemente nos adjuntamos a la teoría de que la mediunidad existe por fuera del espiritismo y de manera laica. Eh, Creemos que la mediunidad es un lenguaje, una técnica de comunicación, entonces está la teoría de que todos la podemos entender, la podemos aprender. Incluso en estos momentos, tanto Rafaela como yo estamos impartiendo cursos de iniciación a la mediunidad y ha funcionado de manera sorprendente. Entonces, básicamente esto tiene más de 200 años y en lo que estamos nosotros es un nuevo movimiento que es un poco una mirada más laica. La mediunidad es ser medio, el medium, en realidad el medium es el medio entre el fallecido y la persona que estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Somos los que podemos hacer este nexo.
Muy buenos días y bienvenidos a Séptimo Laberinto. Y me gustaría conversar con Rafaela. Rafaela, ¿cualquier persona puede ser medium? ¿O qué necesitaría yo para llegar a eso? ¿Cómo sé yo que si estoy canalizando o no? Ok, bueno, buenos días. Nosotros partimos desde la teoría que sí, que todos podemos hacer mediunidad. Nosotros lo que tenemos, quienes hacemos mediunidad, tenemos una percepción extrasensorial más amplia que el resto de las personas, pero creemos que todos la poseen. Eh, cuando Alicia habla de la nueva mediunidad, también está hablando de ponerle forma y ponerle nombre al método de hacer mediunidad. Nosotros, por ejemplo, al impartir algunos cursos, lo que hacemos es tomar personas que de repente quieren ingresar a hacer un curso solamente, por ejemplo, hay gente que ingresa porque quiere escribir un libro, por ejemplo, y mediante van pasando las prácticas se dan cuenta que pueden hacer mediunidad, que transmitieron, que conectaron, porque las evidencias que recibieron coincidían perfectamente con la persona que ellos tenían físicamente al frente. Estas percepciones extrasensoriales se pueden ampliar mediante técnicas. Es muy común que nosotros estamos muy pendientes de este día a día nuestro y siempre recibimos señales de nuestros seres queridos, pero tenemos una doctrina de base que nos impide, que nos cierra, tenemos muchos paradigmas, tenemos una neuroplasticidad en el cerebro que nos hacen sentir que nosotros no podemos, y cuando tenemos algún tipo de señal extra, simplemente la negamos. Cuando nosotros practicamos con una persona al frente, podemos corroborar estas evidencias, y es ahí cuando nuestra mente empieza a sentir, empieza a sospechar que sí, que parece que estoy comunicando, aunque de repente tengamos 20 evidencias, hasta en ese momento lo estamos negando, porque nuestro cerebro tiende a decir, no, esto es una locura, ¿cómo voy a estar haciendo esto? Pero luego te das cuenta que no hay por dónde, ok. ¿Cómo vamos a saber nosotros que nombres de la persona, pero de repente anécdotas que sucedieron específicamente? ¿Cómo vamos a saber que el día anterior le celebraron el cumpleaños a la persona que falleció y le pusieron en la mesa el licor favorito de la persona? Y eso son cosas que nosotros no tenemos cómo saberlo. En el fondo ellos destacan en estas sesiones que ellos están presentes en nuestro día a día. Creemos que sí, que todas las personas pueden hacer mediunidad mediante un esquema para amplificar estas percepciones extrasensoriales. Alicia, yo tengo una pregunta, me imagino, bueno, hay muchas personas que a lo mejor a alguna edad adulta dicen, bueno, quiero ser medium y busca los estudios y busca cómo afinar esa percepción y lo logra. Pero en el caso particular de ustedes, ¿cuándo ustedes se enfrentaron a esa realidad de que tenían esa percepción extrasensorial y cómo la canalizaron? ¿Qué experiencia fue la que las marcó para decir, mira, yo tengo este don y quiero desarrollarlo o debo desarrollarlo? Porque también sé de casos de personas que tienen el don y no les interesa desarrollarlo, más bien Claro. cerrarlo. Bueno, la verdad es que desde muy chica para mí era normal ver gente, ¿sí? Y en mi familia era tan normal que jamás me lo cuestioné. Ni siquiera se conversaba del tema. Era como que damos por sentado que esto existía y punto. Y gracias a tomarlo así pude vivir una vida tranquila también, ¿no? Sentí siempre a mis seres queridos, puedo siempre comunicarme con ellos de manera natural. Esto jamás lo puse en duda. Los veo, los siento, etcétera. Y hace como 10 años, estando ya aquí en Chile, tuve una experiencia de conectar con un hermano que falleció ese mismo día en Uruguay. Y lo más curioso es que yo no fui notificada de esto hasta 2 días después. Esto obviamente despertó más la curiosidad y el interés que siempre tuve por lo intangible. En esa época, por el año 2012, seguía mucho a Sebastián Lía, un medium argentino que es el protagonista de una serie Medium emitida por TVN aquí en Chile. Y para mí era genial, porque además de ser rioplatense, coincidíamos en esto de estar residiendo ambos acá en Chile también, ¿no? Bueno, comencé a ir a sus talleres,
Ahí conocí a otros grandes, uno de ellos Alejandro del Río, un medium increíble que admiro mucho. Y luego llegué a formarme con ellos y con otros medios grandiosos a los cuales agradezco enormemente a la vida y a la sincronicidad del universo porque me ayudaron a ordenar, a entender, a entenderme y a manejarlo mucho mejor esto que me pasa, ¿no? Y en el caso de Rafaela, A ver, en mi caso, al contrario de Alicia, mi familia es una familia con una orientación católica muy fuerte. Eh, Estudiaron en conventos, en monasterios de sacerdotes. es un Entonces, tema tabú este. sí, siempre esto fue, pero fue un tema tabú, pero a ellos también siempre les interesaba, pero no lo querían admitir. Cuando yo era pequeña, siempre tuve la sensación de tener un poco más de información o de vivir. Yo sentía y me decían mucho que vivía como en otro lado, que estaba más pendiente de otro lado que de lo que me hablaban acá. Después, bueno, mi papá siempre se dio cuenta que yo hablaba unas cosas que de repente no coincidían mucho y él me preguntaba y se interesaba mucho. Y fue después de algunos duelos personales que tuve, que al igual que Alicia, y esto coincide mucho en quienes ingresan a la mediunidad, a poder entendernos, a poder estudiarlas, que es después de duelos. Eh, es como si nosotros nuestra empatía y esta capacidad se volviera un poco más permeable. Logré sentir cómo me podía comunicar evidencialmente con algunos seres queridos y me entregaban información con respecto a los míos que quedaban acá en este plano. Y yo empecé con mediunidad onírica, que es la mediunidad mediante los sueños, de una manera muy fuerte. Prácticamente en la noche es como si yo estuviera viviendo otra vida y lograba conectar con mis seres queridos de una manera muy fuerte. Y luego cuando empecé a hacer estos talleres y empezar a vivir la práctica con gente que yo no conocía, lograba conectar con las personas que estaban del otro lado y me contaban toda una historia, y yo lograba retener esta información y se las pasaba y todo coincidía perfectamente. Luego tuve que empezar a realizar este tipo de comunicación y entenderme ya con los ojos abiertos acá, ¿ok? No ya durmiendo. También fue alrededor, comencé el año 2000, cuando fallece este familiar, que es un abuelo mío, también en el 2012. Alicia no me había dado cuenta que teníamos una coincidencia de años. Y luego ya en la pandemia, esto abrió este mundo de poder estudiar y de poder conocernos, entre espejarnos con otros medios, que es muy importante, porque yo tengo una capacidad y que creo que no es verdad, pero resulta que nos dimos cuenta que muchos estábamos en lo mismo y de esa forma nos acompañamos y nos espejamos. Alicia, te quisiera preguntar algo que es una duda que desde siempre he tenido, y es que cuando uno canaliza o cuando se encuentra con esa realidad de esos seres, pareciera que no hubiera ningún tipo de límite, ningún tipo de prejuicio, ni edad, ni espacio, ni tiempo. Es que es otra dimensión. ¿Qué es eso? Bueno, más que nada los tiempos sí se perciben distintos, ¿sí? En cuanto a la pregunta de las edades, ellos en general, los que podemos verlos, vemos que ellos se representan con la edad que eligen verse, ¿no? Por ejemplo, hay gente que nosotros la podemos ver y cuando describimos la persona es la edad que partió. Y muchas veces sucede que se presentan más jóvenes. Nosotros decimos que es como que hacen trampa. Esto más que nada sucede cuando ellos tienen enfermedades que se ven muy deteriorados al final de sus vidas. Entonces como que se presentan en la mejor etapa. No sé si responde la pregunta, si es por ahí, pero Sí. en realidad, más que nada, la dimensión de tiempo, eso sí se nota distinto, se percibe de manera distinta. ¿Sí? De hecho, para nosotros mientras estamos en una sesión de práctica, hay una sensación de no espacio, ¿ok? Es como cuando uno está en un bus, en una micro, y tu mente está en otro lado, o cuando vas en un ascensor y tu mente está en otra parte,
Bueno, esa sensación que se percibe como no espacio es la que nosotros tenemos mientras hacemos una sesión de mediunidad. Rafa, y ustedes que seguramente han conversado con muchos otros medium también, eh, ¿cuál es el elemento común de percepción? Hay medium que lo únicamente hacen es oír, otros sentir, otros ver, oír y sentir. ¿Cómo es ese tipo de comunicación con las personas que están en otro plano? Ok, existen diferentes formas de recibir estas evidencias. Está mediante la clarividencia, la clariaudiencia. Está también, bueno, dentro de estas que son las más comunes, que son la clarividencia y la clariaudiencia, eh, está, por ejemplo, la percepción sutil, que nosotros recibimos información. Es como decir, se confunde mucho con cuando nosotros tenemos una intuición, ¿ok? Llega en el segundo, sabemos algo y no sabemos por qué. Y te podría inventar algo en el minuto y eso que te inventé, que no lo procesé, que no lo pasé por mi cabeza y no dije por qué estoy pensando esto, sino que simplemente lo dije, tiene que ver directamente con la persona que tengo al frente y las evidencias de sus seres queridos. También tenemos impresiones de imágenes que pueden ser con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Con los ojos abiertos funciona con un mecanismo de recuerdo. Es como si nosotros estuviéramos recordando algo que nos pasó. A veces coincide con lo que nos pasó, que nos llevan a un recuerdo nuestro, o hay veces que tenemos literalmente mini videos que no son nuestros, ¿ok? Logramos ver cosas que no son nuestras, son 2-3 segundos de video donde sacamos toda la información. Si estamos con los ojos cerrados, logramos ver por lo general también formas, al menos a mí me pasa con los ojos cerrados, que logro ver a la persona, logro ver más detalles, ¿ok? Se me presenta como un negativo, que se empieza a cambiar de color de forma en la medida que voy prestándole más atención. De forma de clariaudiencia, bueno, está la percepción sutil, está una escucha interna, que es como si yo les dijera a ustedes, recuerden la voz de su madre llamándoles. Ustedes ya la tienen, ya la recuerdan. Nosotros tenemos esos mismos, escuchamos de esa misma forma una voz que no conocemos. Tengo una voz que habla como español, que es muy grave y que parece que tira muchos chistes porque es un poco picaresca. Así lo escuchamos. Y también está la clariaudiencia externa. Esta clariaudiencia a nosotros nos llega, sentimos que estamos como muy bendecidos o premiados cuando nos llega porque no es tan común. La gente que es músico y que también es medium son los que tienen mejor desarrollado este tipo de clariaudiencia. Y sí logramos escuchar auditivamente, y en el caso mío logro escuchar como si las personas pasan rápido, o cuando te llega en la playa, por ejemplo, con el viento, las voces de las personas. Esa es la forma que logramos escuchar. No sabemos si es que nosotros estamos en un espacio de ellos o ellos en el espacio nuestro, que se interfieren estos audios. Y también están las sensaciones y percepciones físicas. Logramos tener sensaciones, sentimientos que corresponden a la persona, y también de repente físicamente, por ejemplo, si tuvieran alguna afección, si tienen una afección pulmonar, por ejemplo, cuando es COVID, por lo general sentimos levemente o la garganta o el pecho, pero es algo muy leve. Ellos logran hacer por intermedio de nuestro cuerpo una especie de molestia que no es tan invasiva. Todas estas son las formas que todos nos igualamos en mediunidad, solo que algunos los tienen más desarrollados y otros menos, ciertos tipos de clarividencia o clariaudiencia. Para aprender, como decíamos, siempre se puede, es algo que se puede aprender porque esto es un lenguaje y por lo tanto estamos impartiendo cursos para ello. Pero básicamente una sesión de mediunidad se basa en la actitud de escucha. Siento que es algo que todos podemos hacer. No recuerdo específicamente cuál fue la pregunta que realizó, si es que él podía aprenderlo o cómo... Sí, no estando, qué sé yo, no teniendo cursos a manos como yo a nivel personal, voluntariamente, ¿qué tengo que hacer para esa iniciación?
Bueno, básicamente informarse cómo se recibe, cómo es que ellos también se comunican, ¿verdad? Si esta persona no tiene ese conocimiento, difícilmente pueda lograr conectar de manera fluida. Pero pienso que sobre todo es la actitud de escucha. Un poco sumándome a lo que Rafaela comentaba antes, ¿no? Todos tenemos estas capacidades como son la clarividencia, la clariaudiencia, eh, la kinestesia, que son las tres más básicas porque se describen más de 27, ¿verdad? Que se pueden combinar entre sí. Es cierto también que no son, que son cíclicas, nosotros podemos mezclar las tres juntas y muchas veces podemos tener más una por sobre las otras y luego esas baja y exponemos mucho más la clarividencia, por ejemplo, luego cambia y somos más kinestésicos, pero siempre estamos como mezclando las diferentes formas de recibir. Pero sobre todo la actitud de escucha es lo que uno necesita, ¿no? Abrirse a sentir. Cuando hablo de actitud de escucha, que es como un estado meditativo, no es hacia adentro, sino es hacia afuera, ¿no? Abrirse con todos los sentidos. Eso es como lo que se necesita para poder hacer una sesión de mediunidad, para tener un contacto incluso con nuestros propios seres queridos. Tengo una pregunta, Rafaela. ¿Por qué hay mediums que solo ven espíritus que ya están en la luz y hay otros mediums que pueden ver tanto a esos espíritus como a los que están perdidos y no han partido? Y también Wilfredo Delgado me pregunta, eh, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué perciben ustedes que hay del otro lado? Esa se la dejo a Alicia y a Rafaela la de por qué hay mediums que solo ven espíritus de luz. Ok, nosotros cuando Alicia comenta sobre la nueva mediunidad, nosotros partimos sobre una base y una premisa que todos lo sentimos así. Cuando yo estoy haciendo una sesión de mediunidad, realmente nunca he sentido a alguien que me venga a decir del otro lado, no sé dónde estoy perdido, me siento mal. Eh, Ninguno llega de esa forma. Tenemos la capacidad de ser un teléfono mediador y es una llamada de 1 hora. Nuestros seres queridos que están del otro lado van a usar esa energía, esa información que ellos quieran traspasar en manera basada en el amor. Tengo a mi ser querido que está en este plano y quiero comunicar que estoy y que estoy bien. Me voy a enfocar en dar evidencias de quién soy, de cuáles fueron nuestras anécdotas para que me reconozca y luego dar pruebas póstumas que indiquen que ellos están viendo lo que los seres queridos realizan acá. De eso se trata esta sesión de mediunidad. Nosotros podemos estar con personas que realmente en la Tierra, en este plano, fueron malas personas, pero no lo vamos a saber porque estamos conectando por intermedio del amor desde el ser querido que está en el otro plano hacia su persona que está acá, su familiar en la Tierra. Por lo tanto, nosotros no logramos diferenciar si esa persona está en algún nivel superior o inferior. Y la verdad es que sí nos cuestionamos de repente eso, son algunas de las charlas que tenemos en mediunidad, pero realmente en el caso mío no lo siento así. Sí siento que hay personas que son más fluidas, que tienen una energía un poquito más rápida y más livianita, y otras personas que tienen que ver con alguien un poco más estoico, más denso, pero creemos que tiene que ver con la personalidad de la persona que está en el otro plano, más que en el lugar donde se encuentren. Personalmente yo nunca he conectado con alguien que me esté diciendo estoy mal, recen por mí. Por lo general lo que vienen ellos es a dar paz y tranquilidad a los que estamos acá. Creemos que eso es más un dogma y creencia que nos han instaurado las religiones para que nosotros no ampliemos nuestra capacidad y nos infunde miedo, esto de fallecer y estar mal, no trascender, estar en planos inferiores. Creemos cuando hacemos la mediunidad, evidenciamos eso, que ellos están bien, independiente de cuál fue el motivo de trascendencia y cómo se portaron acá. La evolución del otro lado es personal y eso no implica que ellos estén mal. Sí. Y Alicia, muy bien, y en el caso de esta pregunta, ¿qué hay del otro lado? Esa gran incógnita para Okay. los seres humanos que estamos de este lado.
Bueno, sí, siempre es la pregunta, una de las preguntas Recurrentes. más recurrentes. ¿Dónde están y cómo es del otro lado, verdad? Nosotros vemos un poquito, es como ver por la ventana, ¿no? Y no nos dejan ver mucho. Esa es la verdad, ¿sí? Sabemos que se reúnen con otros, sabemos que no están solos, sabemos que están cerca y que ellos también pueden vernos. Sabemos que se comunican con nosotros, que nos envían señales, que tratan de comunicarse. Sabemos que cuando llegan a nuestra mente, ellos reciben esta información y muchas veces es a la inversa. Ellos llegan a nuestra mente porque están enviándonos información. Pero en verdad, más que eso, no sabemos mucho. Las sensaciones de tranquilidad, de alegría, de amor, siempre la sensación del otro lado es de que están súper bien. Sí. Así se hayan portado mal de este lado. ¿Sabes qué? Yo creo que es una creencia que compartimos y es que estas conciencias se convierten en la mejor versión de sí, ¿verdad? Ok. Sentimos también que ellos vienen a un aprendizaje acá en la Tierra, ¿no? Ellos, me refiero a ellos, todos nosotros. Son aprendizajes los que venimos a Experimentar. vivir, a experimentar exactamente. Por ejemplo, una de las preguntas que siempre se hacen es como, ¿qué pasa con la gente que toma la decisión de partir? Eso lo ven como gravedad, pero sin embargo eso es también visto desde lo religioso, ¿sí? Nosotros sentimos que es un aprendizaje la vida, que como almas venimos acá a eso y justamente no sentimos más que una interrupción de ese aprendizaje cuando uno toma la decisión de partir, ¿verdad? Entonces tampoco condenamos y tampoco sentimos que se condene desde el otro lado esa situación. Sentimos por ahí que, bueno, esto es un poco a nivel personal de creencia, porque como te decía, nosotros una sesión de mediunidad la impartimos desde el punto de vista laico, ¿no? Sin poner nuestras creencias allí, pero creemos, poniendo este caso, de cuando toman la decisión de partir, consideramos que hay más que un castigo, cuando se llega al lugar donde nos toca llegar, ¿verdad? Después de partir, consideramos que es un autoanálisis de por qué tomé esa decisión. ¿Había un camino más fácil? ¿Era más fácil esta decisión de partir o podía haber tomado otra decisión y cumplir mi objetivo que vine a aprender acá? Entonces ahí sentimos que esto puede ser que tenga que ver con plantearse qué hice bien, qué decisión tomé, ¿no? ¿Por qué interrumpí mi vida? ¿Por qué interrumpí mi aprendizaje? Porque en el fondo lo vemos así. Nosotros nos sentimos que incluso ese acto fuera castigado. Así como tampoco quienes toman decisiones y hacen actos de malevos, ¿no? Como quitarle la vida a otro. Sentimos que eso también va a tener que llegar a ese mismo sitio a reflexionar sobre sus actos. Pero como te decía, consideramos que el ser se convierte en la mejor versión de quien es, ¿sí? Nosotros no hemos conectado con nadie que nos dé la sensación de negatividad. Y posiblemente podía haber sido un asesino aquí en la Tierra, pero nosotros no lo percibimos de esa manera. Tal vez porque nosotras conectamos desde el amor, como Rafaela decía también, ¿verdad? Claro. Rafael, tengo dos preguntas, una para Rafaela y la otra para Alicia. La primera es para Rafaela. Es una pregunta que le hace desde Venezuela Vilma Grimaldi. Y ella pregunta, ¿qué significa cuando sentimos, cuando percibimos que tenemos a alguien a nuestro lado? ¿Qué nos observa esa persona? ¿Qué está observando? Esa es la primera pregunta para Rafael y para Alicia. Y esta la hago yo. Cuando suben, cuando se van los seres queridos, o cuando nos vayamos nosotros en el futuro, o mañana, o cualquier día, nosotros nos vamos a reunir con ellos, o vamos a otro lugar a conocer otras personas, o a aprender otras cosas. Cuando nosotros tenemos la sensación de que alguien está parado al lado nuestro, nosotros le llamamos sensación de presencia. Para nosotros puede significar dos cosas. Cuando yo me pongo en actitud de escucha para poder recibir señales, voy a tener una sensación de presencia que puede ser el ser querido que ya partió, que se viene a comunicar,
o muchos de los mediums lo que sienten es una especie de mediador, que en diferentes corrientes puede ser un ángel, un maestro o simplemente un ser querido nuestro personal que viene a indicarme que las condiciones están dadas para poder gestionar este traspaso de información. Si lo tomo de manera, la pregunta de manera personal, no como medium, cuando esto me sucedía, porque esto siempre me sucedía antes, y yo creo que a todos nos ha pasado, es simplemente nuestros seres queridos que están presentes y nosotros los sentimos, nuestra capacidad áurica es capaz de percibirlos porque se entrecruza con la de ellos. Es cuando tenemos la sensación que alguien está parado atrás nuestro y es verdad, y nos damos vuelta. Cuando alguien no nos cae muy bien, sentimos que es alguien que no nos cae muy bien. Cuando es alguien que es muy amoroso, tenemos otro tipo de sensación, solo que no nos sentamos a analizarlo. Y es eso lo que nosotros hablamos de la actitud de escucha. Simplemente nosotros sentimos que tenemos a alguien y ese alguien siento que parece que es muy chistoso. Sí, tengo un tío que era muy chistoso, ¿ok? Cuando nosotros personalmente sentimos a alguien, podemos lograr percibir quién es, y por lo general siempre lo sabemos. Cuando llegan personas nos dicen, yo siento a mi mamá, y ok, y también tu papá falleció, sí, ¿y por qué sientes que es tu mamá? No sé, lo sé, ok, eso se llama percepción sutil. Lo sabemos, lo intuimos, no lo pasamos por nuestro registro, pero sí lo sabemos. Entonces, cuando sentimos a estas personas, siempre son nuestros seres queridos que vienen a acompañarnos a ver qué es lo que estamos haciendo, no generalmente en un momento tan importante, también en momentos importantes, que eso no implica que ellos no estén en su etapa evolutiva. Ellos están en expansión, entonces pueden estar en su evolución y a la vez pueden estar acompañándonos. La pregunta es la siguiente. Sí, ya recuerdo. Que si nos vamos y nos reunimos con nuestros propios familiares con nuestros o propios si nos familiares, por nuestros encontramos... afectos que ya partieron antes. Yo estoy convencida de que sí. Generalmente siempre en una sesión se presentan juntos. Por ejemplo, te puedo contar que los niños jamás llegan solos, siempre vienen acompañados de sus seres queridos, de tanto sea su abuelo, su tío, quien haya partido antes, ¿sí? Y la sensación es que sí nos vamos a reunir con nuestros propios seres queridos de la tierra, ¿no? Con quienes vivimos, nuestra familia que partió antes. Pero también siento que hay un lugar mayor en donde no solamente nos encontramos con ellos, sino que también vamos a experimentar con gente que por ahí no hemos conocido, ¿no? O que sí conocemos, pero que no hemos transitado en esta vida. Ahora me pregunto, bueno, yo hablando con ustedes percibo que son dos personas que vibran alto, siento que son muy ligeras, bien intencionadas, pero también Altamente. sé de casos de medium que no son como ustedes, que vibran bajo y utilizan este medio no para darle cierta esperanza a los familiares que quedan de este lado, sino con otros fines. ¿Cuál es la dinámica de ese tipo de medium y digamos, entre comillas, las consecuencias, sabiendo que las principales consecuencias de todos nuestros actos es que nuestra conciencia no nos va a dejar tranquilos, ¿no? Más que un castigo ejemplarizante, es nuestra propia conciencia la que nos va a atormentar cuando hacemos algo malo o algo incorrecto. Pero ¿qué nos pueden comentar al respecto? ¿Qué debemos preguntarle a un medio? Ok, bueno, lo que Eduardo nos dejó planteado antes de ir a la pausa, voy a responder esa parte. La verdad es que nosotros tenemos que hablar de dos tips muy importantes. Uno es el ego y el otro es la ética. El ego en la sesión y la ética en la sesión. Nosotros tendemos como ser humano siempre a mantener los egos elevados con cada logro que nosotros obtenemos. Cuando nosotros practicamos una sesión de mediunidad, por lo general siempre tenemos que mantener nuestros egos bajos.
para poder hacer una sesión que esté infundada en el amor de la comunicación, pero también nosotros dejamos de ser importante en la sesión. Nos importa que la persona que es nuestro consultante, que se acercó a nosotros, tenga un antes y un después luego de la sesión. Ese es nuestro objetivo al hacer la mediunidad. Yo recibo a alguien que está en un duelo, por lo general esa persona se va a ir con una sensación un poco más liviana, porque descubrió que su ser querido está y está bien. De alguna forma su ser querido se lo hizo saber. Cuando personas conectan con otro tipo de entidades o de repente conectan, nosotros lo hemos visto, ahora está el Instagram que están publicando muchas sesiones, conectan, estoy recibiendo a tu hijo, sabemos lo doloroso de un duelo de una madre con un hijo, pero veo que está mal, veo que me dice que tiene frío, que tiene miedo, nosotros lo encontramos terrible. ¿Eso qué es lo que crea? Sensacionalismo. ¿Y qué es lo único que incrementa? El ego del medium. ¿Okay? El medium se está preocupando solo de que genera una sensación de su expectación, pero no se está preocupando de la información que está canalizando. Nosotros creemos realmente que cuando ellos conectan con información que coincide con el ser querido, pero no es información de bonitas energías, nosotros creemos que no están conectando con su ser querido. Si yo me muero y estoy del otro lado, ¿voy a venir a decirle a mi ser querido que estoy mal y lo voy a dejar más preocupado? ¿Para qué si él no puede hacer nada? Eso es la ética en la sesión. Nosotros tenemos que mantener siempre el estado psicológico de la persona que tenemos al frente de una manera óptima y que ellos se vayan mejor de cómo llegamos. ¿Ali? La otra pregunta, no sé si la podría volver a repetir. Sí, Alicia, disculpa ahí esa pausa. Sí, la otra pregunta que quedó pendiente, o si no te formulo otra, me está preguntando Wilfredo Delgado. Los medium pueden ser un gran apoyo para investigaciones policiales. Si la respuesta es positiva, ¿por qué no forman parte formal del equipo policial? Yo entiendo que algunas policías del mundo sí los utilizan, pero entiendo que parte de si el equipo policial cree que esto es cierto, porque si no, no tiene ningún sentido. Bueno, yo no sé si él estará de acuerdo en que yo lo mencione en público, pero la verdad que yo tengo una gran admiración por un medium chileno que ha hecho aportes para la PDI en casos muy importantes, pero también sentimos que él es Alejandro del Río, yo lo mencioné antes, y también nosotros sentimos que se necesita una convocatoria, ¿verdad? Nosotros no podemos ir por la vida y ver que hay un desaparecido, ponernos a indagar sobre ese desaparecido sin que nos hayan pedido la asistencia, ¿verdad? Por eso, tanto sea para trabajar con la policía o con casos de desaparecidos, nosotros necesitamos que nos convoquen. Y eso tiene que ver un poco con la confianza, un poco lo que busca incluso esta nueva mediunidad, como le llamamos nosotros, es también lograr llegar a las personas, ¿verdad? Llegar a las personas de manera normalizar la mediunidad, porque hoy no es mal mirado ir a leerse el tarot, por ejemplo. La gente cuenta que fue a leerse el tarot y eso no es mal visto, pero le hablas de mediunidad y es como que genera una especie de rechazo, de miedo, de incredibilidad, a lo desconocido también, ¿verdad? Entonces creo que normalizarlo es un paso importante. Primero separarlo del concepto religioso que tiene que ver con el espiritismo y luego que haya un poco más de credibilidad de parte de la gente como para poder neutralizarlo de manera que pueda usarse para estos casos, ¿no? Ya sea para la policía. Nosotros no podemos ir sin que nos convoquen. Eso es como lo que sentimos. Lo básico. Rafaela, una pregunta. ¿Cuáles son, bueno, queda muy claro lo que pueden ser las ventajas de la mediunidad, darle más tranquilidad a los familiares que se quedan acá, conversaciones pendientes que quedaron, pueden expresarse, etcétera, pero ¿cuáles son
los peligros de la mediumnidad específicamente para el medium, porque siendo el medium un canal, me imagino que cuando tiene que servir de canal de una situación complicada, dolorosa, pues por muy frío y objetivo que trates de ser, pues quedas afectado también. ¿Y qué otros peligros hay de repente al convocar una entidad de baja vibración, etcétera? Eso Ujú. sobre todo para las personas que no tienen el nivel de experiencia que tienen ustedes de formación y conocimiento en este tema. Yo quisiera agregarle además una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes cuando tienen esas sesiones tan fuertes? ¿Cómo hacen para limpiarse? ¿Cómo hacen para estar tranquilas? Es el mismo sentido de lo que dice Eduardo. Ok, sí, nosotros eh, debemos hacer un trabajo para no somatizar tanto las experiencias. Es muy común cuando comenzamos a hacer las sesiones que, por ejemplo, yo soy mamá y si hago una sesión con un niño del otro lado, y la verdad es que te das cuenta que la muerte está a la vuelta de la esquina, que es una persona, que era una familia común y corriente, que de repente, no sé, el chico salió a la calle y de la nada un auto y lo atropelló. Entonces te empiezas a dar cuenta que la muerte está a la vuelta de la esquina y la verdad es que personalmente yo sí pasé un proceso y creo que cuando hablamos muchos medios, todos pasan ese proceso de empezar a cuestionarse y por qué estoy haciendo esto me está haciendo mal. También cuando tienes una mamá en duelo, empatizas mucho con la madre y esto es un trabajo personal que uno debe hacer. Es una experiencia que no es nuestra, ¿ok? Sí empatizamos al momento, porque por algo somos más sensitivos, pero debemos hacer un trabajo al final. Por lo general nos pasa esto cuando no soltamos la sesión, cuando no cerramos la sesión, cuando nosotros tenemos que iniciar una sesión de una forma y tenemos que terminar la sesión. Cuando nosotros no hacemos ese trabajo, por lo general nos quedamos con esas sensaciones y sentimientos que nos pasan al final de la semana, nos pasan la cuenta. Muchas veces yo he dejado de hacer sesiones porque no me siento bien emocionalmente y luego me doy cuenta que fue porque tuve una sesión muy fuerte. No es lo mismo hacer una sesión con alguien que falleció de una enfermedad porque era abuelito, Alzheimer, que cuando te ves enfrentados a eventos traumáticos. Eso es algo que nosotros realmente sentimos que buscamos apoyo. Estamos en eso, estamos en modo aprendiz todavía, estamos buscando apoyo. Eh, Y en el caso de la otra pregunta, Alicia, para evitar o los peligros de que se presente una entidad de baja vibración, de bajo nivel. Bueno, a nivel personal, nosotras hacemos una protección, ¿verdad? Pero lo hacemos porque es básicamente una creencia nuestra, no porque sintamos que sea necesario hacerlo para una sesión de mediunidad. Como les comentábamos antes, nosotros no sentimos estas energías densas, estas energías negativas. No hemos tenido la experiencia de eso y llevamos un buen tiempo recorriendo ya este camino. Entonces no podremos aseverar que eso es necesario o que sucede, ¿sí? No podemos aseverarlo de esa manera. Sí tenemos nuestras propias creencias personales y por lo tanto, bueno, yo trabajo con terapias holísticas además de mi trabajo tradicional. Entonces, esto me genera la costumbre de protegerme, ¿sí? Porque trabajo con energías y todo lo demás. Pero no es que sentamos nosotros que hay una necesidad de hacerlo, ¿sí? No es que sientamos que podemos encontrarnos con cosas extrañas o con entidades que sean negativas. Eso no lo hemos experimentado y esperamos seguir así. Claro, claro que sí. Claro. Pero yo Luis, tú quisiera tenías una volver, sí, pregunta. yo quisiera volver a una pregunta que hice que tiene que ver con lo más simple de todo. Porque mucha gente cuando va a un medium, a un canalizador, va con la idea de futuro, con la idea de un Ajá. montón de cosas que son
que yo creo que no es no es que no sea lo correcto, sino que un medium es para otra cosa. Ahora, Sí. ¿qué le debemos preguntar a un medium Bueno, exactamente? la verdad es que en principio nosotros nos basamos somos medios evidenciales, ¿verdad? Entregamos evidencia. En un principio tratamos de no estar contaminados de ningún tipo de información que sea de manera creíble para la persona que tenemos enfrente, ¿no? Nos alcanza con pedirle el nombre y nada más que eso, ¿sí? Y en mi caso un correo porque después envío la grabación de la sesión que tuvieron, pero nos limitamos a eso. No le preguntamos con quién quieren conectar, no le preguntamos, no le pedimos fotos, jamás, no le pedimos su nombre. Tratamos de nosotros de entregarle todas las evidencias posibles para que ellos puedan reconocerlo. Generalmente, durante las sesiones, el ser querido, la conciencia, se encarga de responder todas las preguntas que la persona que tenemos, el consultante, se hizo en lo largo del tiempo o que se hace actualmente, ¿sí? Y en caso de que no estén todas respondidas, al final se le da una oportunidad de que la persona pueda preguntar. Es verdad que yo siento que no están autorizados a hablar de futuro, ¿sí? Es muy distinto a una canalización. La misión de una sesión de mediunidad es hacer un cierre, es como ayudar en el proceso de duelo. Si bien no somos terapeutas, siento que la sesión por sí sola es sanadora, ¿no? El saber que su ser querido está presente, que continúa la vida después de la muerte física, que nos vamos a volver a encontrar. Y creo que ese es el objetivo que tiene una sesión de mediunidad, saber que ellos están presentes con nosotros, ¿verdad? Ahora, difiere mucho de lo que es una canalización. Nosotros siempre aclaramos que no somos canalizadores, porque nosotros no estamos canalizando información. El canalizador generalmente se conecta con la persona física, ¿sí? Con quien tengo enfrente, ¿sí? Y le voy a dar información de futuro, cosas que no puede comprobar. O muchas veces incluso conectan con seres de luz, ángeles, maestros, guías, maestros ascendidos. Entonces es como no comprobable la información que se recibe o se habla de futuro. Nosotros consideramos que los medios reciben información, no canalizan. Es información concreta, son pruebas de vida y que la persona que tenemos enfrente puede corroborar en el instante. Entonces, eso encuentro que es la diferencia. Y ciertamente considero que no hablamos de futuro, ¿sí? Si es que la conciencia lo hace, no lo hace de manera que nosotros seamos conscientes de lo que estamos diciendo, pero no nos ha pasado de dar mensajes a futuro o ten cuidado con esto, no tomes esta decisión. No, generalmente no es lo que ellos buscan y lo que nosotros tampoco mediamos, ¿verdad? Hay que aclarar algo. Nosotros no solamente hacemos la sesión para el consultante que tenemos enfrente, sino que nuestra sesión es con el consultado. El respeto es hacia ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan transmitir? Tratamos de que sean las dos partes que se queden contentos, ¿no? ¿Y dónde las pueden contactar, Alicia y Rafaela, el que esté interesado en tomar contacto con ustedes? Estamos en Instagram. Mi Instagram es Alicia Zavala _medium y el de Rafi Medium, ¿no? Rafi _medium. Con 2 F, Rafi con 2 F _medium. Bueno, les comento que ha sido una sesión muy interesante. Lamentablemente ya llegamos al final del programa, pero a mí me quedaron pendientes muchas preguntas, sí, sobre todo de experiencias que han tenido ustedes con pacientes. Seguramente vamos a tener otro programa si ustedes nos lo permiten, pero ha sido de verdad un placer. Creo que ustedes son dos personas que están al servicio de muchos y les agradezco que hayan estado con nosotros en el día de hoy. Luis, un placer como siempre. Andy, muchas gracias. Excelente, oye, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, un placer para nosotros. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Bueno, y que tengan excelente día. A festejar, Eduardo. Igualmente. Muchas gracias, igualmente.